El presidente José Antonio Kast descartó que el gobierno impulse un plebiscito si la reforma constitucional de seguridad enfrenta un rechazo en el Congreso. Desde la región de Ñuble, el mandatario afirmó que su programa no contempla esa herramienta y que la discusión debe resolverse por la vía parlamentaria. La instancia, la aclaración cerró una jornada marcada por versiones cruzadas dentro del mismo oficialismo, luego de que se instalara la idea de consultar a la ciudadanía ante la falta de votos en el Senado. Mientras Arturo Esquella matizó sus dichos, Claudio Alvarado rechazó los cuestionamientos opositores y exautoridades como Gabriel Boric, Camila Vallejo y Luis Cordero advirtieron riesgos institucionales en el nuevo estado de excepción, Topito y José. Ya, ¿qué pasa con esto? Que se habló en un minuto, que se iba a hacer un plebiscito, hablábamos del modelo europeo, que plebiscitan todo. Y ayer en Ñuble dijo que ya no. Chao, le cerró la puerta. Ayer, no tan cerró la puerta. Mira, había algunos títulos que decían le cerramos la puerta. Sin embargo, descartó un plebiscito en el caso en que... No, descartó, eso, le cerró la puerta al plebiscito, no claro, la reforma. Claro. No, impulsado por él, porque si revisamos la cuña que rescata Emol, lo que dice Kast es que él, bueno, si en el Congreso se propone un plebiscito, nosotros estamos igual abiertos a conversar cualquier cosa que venga de el Congreso, cediendo un poco esto que decíamos de la música, ¿no? ¿Quién pone la música? Kast dice, pónganme la música del Congreso. Bueno, si proponen un plebiscito, también estamos abiertos a discutirlo. Sin embargo, no va a ser con iniciativa del Ejecutivo, dice Kast, contradiciendo un poco a su ministro de Seguridad, Raúl, quien ayer abrió esta posibilidad en el Mercurio titulando que efectivamente se podía llegar a un plebiscito. Bueno, si no están los apoyos, es en el Congreso. Sin embargo, también se cerró un poco la puerta desde el mundo académico. La abogada presidenta del Consejo Constitucional, en el segundo intento constitucional del periodo constituyente, podríamos decir, entre el 2020 y el 2022, Verónica Undurraga, en Twitter manifestó que era imposible, que para poder convocar un plebiscito en esta materia habría que cambiar previamente la Constitución. Ahí estamos viendo el ¿tiene tweet que en haber una pantalla. reforma constitucional? Claro, él dice, mire, textual, esto no puede hacerse, la Constitución no lo contempla. El artículo 128 citado en el reportaje del diario El Mercurio, en donde Arrau abre la posibilidad de hacer un plebiscito, dice la abogada constitucionalista, es para casos en que un proyecto haya sido aprobado por ambas cámaras, el presidente lo rechazara totalmente a través de veto, por ejemplo, y las cámaras insistieran, rechazaran su veto por 2/3. En ese caso, el presidente puede consultar a la ciudadanía mediante plebiscito. Y esto es otra situación, Verónica Undurraga, que por cierto, además, ha sido crítica en general de la reforma propuesta por Kast, suma crítica entonces del mandatario en esta medida en donde la abogada lo que dice es que es vaga la causal por amenaza a seguridad pública que permitiría a cualquier mandatario convocar a un estado de excepción. A un estado de excepción. Hay un videito ahí que podemos revisar de la académica donde se refiere a este estado de excepción. Vamos. Se establece un estado de excepción constitucional, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, estas serían normas que quedan permanentes en la Constitución, que cualquier presidente ahora o después las puede invocar por una causal que es bastante vaga, de alguna manera, es por grave amenaza a la seguridad pública o por una grave afectación a la seguridad pública. Pero si yo te pregunto a ti, Patricio, o a otra persona, bueno, ¿qué es la seguridad pública? Es un tipo de concepto indeterminado, ¿no es cierto? Que, claro, hay núcleos, hay conductas que uno dice, estamos todos de acuerdo, y otros que no sabríamos si incluirla o no ahí. Entonces, ya es un concepto vago, y que el presidente de la República tenga la posibilidad de decretar este estado de excepción constitucional solo, sin autorización del Congreso, durante 120 días, y que después pueda ampliarlo también sin autorización del Congreso por otros 120 días más, y solo si quiere prorrogarlo de nuevo necesita
aprobación del Congreso, significa que tenemos un tiempo extremadamente largo que no tenemos no está contemplado así en ninguno de los otros estados de excepción constitucional, ni siquiera en el estado de asamblea, que es cuando hay guerra externa. Esta no fue la única crítica, también apareció el expresidente Gabriel Sí, Boric. pero antes, ¿Qué pasa? este gobierno no sabe cómo funciona el Estado. Ejemplo 4403, ¿cachai? ¿Cómo no? Se abre un referéndum, tienen que salir los constitucionalistas a explicarle que no se puede hacer por esta... Si alguien entra al aparataje estatal como gobierno, tiene que saber cuáles son sus límites. ¿En qué cancha está jugando? Porque si no se desvía el foco, se desvía la conversación, empiezan a subir, y el ejemplo 5303 es lo que hace Esquella, ¿no? Dice, es una opción que no se puede descartar. Le están diciendo que no se puede. Va otro, va bajando el otro. Entonces como que la marea va subiendo y bajando, y al final entre ellos mismos se van desdiciendo. Entonces todo queda muy líquido, pero Claro. líquido barroso, sucio, cochino. Sí, lo había dicho Arturo Esquela, presidente del Partido Republicano, que era una opción que no se podía descartar. Sin embargo, tras la polémica, aclaró que nada más ficticio que querer promover plebiscitos. Se contradicen, se desdicen entre ellos, como bien dice Topito. Sí, como les comentaba, no fue la única crítica que le llegó a José Antonio Kast. De hecho, el expresidente Boric reapareció nuevamente en el debate y calificó esto como una limitación de libertades inédita en la democracia chilena. Su principal crítica está puesta en la duración y la amplitud de este nuevo estado de excepción, José y Topito. Y acá tenemos esta segunda pelea, podríamos decir como de la noticia, porque ya no es solamente Kast contra el Congreso, es Kast también respondiendo a Boric, porque ante todo esto contestó José Antonio Kast y dijo lo siguiente: no siempre estuvieron cuidando la seguridad de nuestros compatriotas. Sí, ese es cierto. Esa es la otra noticia. Lo veíamos en la intro. Quienes nos están viendo pueden revisar on demand ese segmento del noticiero en donde veíamos las críticas de Boric, Jara, Vallejo, Luis Cordero también se han referido en contra de esta medida. Y Kast desde el sur de Chile, en la tronadura del embalse Zapallar, dice: no me hago cargo de comentarios que pueden hacer autoridades que no siempre estuvieron cuidando la seguridad de nuestros compatriotas. Una crítica dura, obviamente, al aspecto de seguridad del gobierno pasado. Mira, yo quiero hacer énfasis en algo bien interesante que me parecía ayer. A ver. ¿Desde dónde hace Kast esta crítica? Desde la tronadura del embalse Zapallar. Un proyecto que fue aprobado de la evaluación de impacto ambiental en el año 2024, que se puso la primera piedra en febrero de este año, y en donde sí o sí a Kast le toca salir a saludar proyectos pasados. El plan Cancerbero. Se movilizaron presos a una cárcel que no está terminada, pero que comenzó como a construirse en el gobierno pasado. O es un proyecto que en realidad es transversal a gobiernos. Y es algo que no quiere reconocer Kast. Y la seguridad también lo es. Las medidas, el fast track que se discute en el Senado, muchos de lo que quieren, de lo que aprobó los parlamentarios republicanos y de la UDI, son proyectos que fueron del gobierno pasado, con críticas incluso desde su sector y desde la izquierda. Entonces las críticas que hace Kast hoy día las hace desde un lugar en el que sí o sí va a tener que valorar aspectos del gobierno pasado y contradecirse con sus pulsiones más cercanas a los libertarios. ¿Por qué? Porque aquí hay algo interesante, entra en una contradicción este tipo de sectores de derecha, de liberal clásicos, como se llaman, o como sabemos quiénes lo llevaron al poder acá con posturas de ultraderecha y apoyado por medidas de ultraderecha, ultralibertaria, narcocapitalista, ese mundo, y que cuando entra al poder entra en contradicción con la necesidad de cortar cinta. O sea, todos los autoridades en el Senado, en el Poder Ejecutivo, les encanta cortar cinta. Y las cintas se cortan con proyectos como el embalse Zapallar, que se construyen con impuestos que son con los que están en contra, que se construyen con recursos de un Estado más fuerte, que es con lo que ideológicamente están en contra. Entonces resulta interesante cómo este acomodo ahí en el poder es contradictorio con el discurso histórico de Kast, un proyecto que asegura la seguridad hídrica, otra medida que desde el punto de vista del discurso a Kast le va a tocar moderarse en el puesto de presidente, pero que obviamente choca con sus pulsiones libertarias.
Otra cosa que está entretenida respecto a todo este caso, la comisión investigadora del estallido social elaboró un informe. Esta comisión fue presidida por el Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, tenía mayoría. Lo vimos ayer, criticaban a Orrego, a Francisco Orrego, por aprobar el informe que en el fondo no encontró, como tenía el objetivo hacer, ningún responsable directo, ni financiamiento internacional, ni de Maduro, ni de Rusia, ni de Cuba al estallido social. Y sin embargo sí levantó duras críticas a la forma en que el gobierno de Sebastián Piñera llevó a cabo investigaciones y represión en el contexto del estallido, más pelea al interior de la derecha. Chile Vamos, que no logra entender al Partido Nacional Libertario. Quieren ser más rudos respecto a seguridad, quieren ser menos rudos respecto al tratamiento de la figura de Sebastián Piñera, y en definitiva hay un gobierno que no pilla el tono en esta materia, pero que sí pone, que deja abierto el debate de quién pone la música. Entonces, ¿qué queda después de todo este episodio? Recapitulando, el plebiscito está descartado ya por el presidente como una herramienta que su gobierno vaya a impulsar. El Congreso sigue en el camino institucional que la moneda reconoce para aprobar o rechazar esta reforma de seguridad. Y, por supuesto, continúa en discusión, mantiene los puntos más controversiales del nuevo estado de excepción, y la oposición sigue cuestionando principalmente la amplitud de las atribuciones presidenciales. Oficialismo tampoco está completamente alineado, y la ciudadanía, por supuesto, por otra parte, muestra una diferencia entre apoyar medidas duras contra el crimen y respaldar al presidente que pueda ejecutarlas sin control parlamentario. Oye, viene una conversación súper interesante porque también habla de un mundo que es el mundo que llevó a José Antonio Kast a la moneda, y del que hoy día se intenta desdecir. Pues, y de hecho cerraron unas cuentas en Twitter ahí, atentos a los Lo vamos a hablar. a los que se hablaba de suicidio digital. Ya, lo vamos a conversar en el siguiente panel. José Miguel Aravena, Prince of the... No quiero decir. Estaban diciendo el facto del bigote. El bigote del facto. El príncipe del facto. Facto, sí, el príncipe. Es el príncipe. Oye, buen ranking. Muchas Dejen gracias. su like Chiquillos. ahí. A ver. De nuevo. Es el príncipe del facto. Qué ridículo. Es el príncipe del Ese facto. fue lo que... Guau. Por favor, ¿puedo hacerte la Miau. presentación de despedida? Sí. Ahora sí. Una presentación de despedida. Dale. Este ha sido el ranking de noticias con el príncipe del facto, el bigote Aravena. Gracias, Seguimos son los en mejores. Turno M. Gracias, José.